¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita mediante transformación de fuentes. Básicamente para hallar esta corriente de acá y sub y. Entonces la idea es básicamente que todo esto se resuma o se reduzca, mejor dicho, a una sola malla, donde justamente esté la incógnita y sub y. Bien, a ver, veamos, ¿qué podemos hacer? Por un lado, de repente yo podría pensar en transformar esta fuente, ¿cierto? Porque hay una fuente de tensión con una resistencia que está en serie. Luego una fuente de corriente con una resistencia en paralelo y ese paralelo lo puedo juntar con esto. Y luego volver a transformar y tendré una malla. Ya, hasta ahí es correcto ese análisis. De repente ya te percataste de esto. Pero hay un detalle al momento de hacer eso. Si yo hago una transformación de fuente de estas cositas en este momento y luego junto esta resistencia con esta resistencia que van a estar en paralelo, este IX va a desaparecer. ¿De acuerdo? Y eso está mal o sería peligroso porque esta fuente de tensión depende de ese IX, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer transformación de fuentes? Sí, pero vamos a procurar que este IX no desaparezca. Para eso vamos a colocarlo en otro elemento que no desaparezca y poco a poco vamos a ir analizando circuito a circuito y vamos a procurar que él no desaparezca. Obviamente tampoco que desaparezca la incógnita. Ya, ¿cómo haremos eso? Recuerda, ahorita yo voy a hacer una transformación de fuente por acá. Al hacer la transformación de fuente, esto va a desaparecer. ¿De acuerdo? Ya, para que no desaparezca lo voy a colocar acá. Ahí X está acá. No he dicho eso. Sino que yo sé que la corriente que está acá la conozco. Porque la corriente que está acá ingresa a este nodo y de este nodo salen estas dos corrientes. Por lo tanto, esta corriente es la suma de estas dos. Y de esa forma, como te das cuenta, no está desapareciendo la corriente IX. Ahora sí puedo hacer mi transformación de fuente sin preocuparme de que haya desaparecido ese IX, porque en realidad ahora está en otro lado. O sea que ahora esto de acá, sin ningún tipo de preocupación, con toda la calma del mundo, ya lo puedo reemplazar por su equivalente, ¿correcto? Ya, muy bien, entonces por aquí vamos a colocar la resistencia. Y por aquí voy a colocar, por aquí voy a colocar, por aquí voy a colocar la fuente de corriente, ¿no? Que estamos reemplazando, que estamos haciendo la transformación, ¿ya? Mira lo que vamos a hacer, esta parte es bastante interesante. Ya, sigamos, mira, sigamos. Ya, esta cosita yo sé que vale 500, ya. Esto vale 400, bueno, ya está. Esto de acá, a ver, fijarse que el más está para la parte de abajo. Por lo tanto, la punta de la flecha de esta cosita está para la parte de abajo. Ya está. ¿Cuánto vale? Recuerda, tensión entre resistencia, o sea, 10 entre 500. Voy a escribirlo todavía, ¿ya? 10 entre 500 amperes. Así lo voy a dejar escrito. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Muy sencillo, ¿cierto? Lo que sigue ahora es estos dos juntarlos en una sola fuente, ¿cierto? En una sola resistencia, perdón, porque están en paralelo. Ya, pero hay un pequeño problema al momento de hacer eso. Si yo los junto en uno solo, desaparece otra vez IX. Ya, ¿cómo hacemos entonces ahora para que IX con Y no desaparezca, ¿no? Que está acá. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la tensión. ¿Por qué? Porque fijarse que al tener él una tensión, él tendría la misma tensión y el equivalente tendría la misma tensión. Por lo tanto, como la tensión es la misma y esa tensión puede ser expresada en función de esta corriente, entonces ahí va a permanecer la corriente, el dato no va a desaparecer. Entonces podemos observar que por este lado podemos aplicar la ley de Ohm y la tensión que aparece por acá será el producto de esta corriente por esta resistencia. O sea que esa tensión será 400 IX más IY. Y ahora sí, podemos hacer esa transformación. ¿De acuerdo? Mira, vamos a hacer la transformación. Ya, un ratito, a ver. Ahora sí, entonces vamos a hacer lo que te mencioné. Aquí está el circuito. Voy a copiarlo de nuevo. Acá. Ya, entonces, en este caso, estos dos los voy a reducir a uno solo. Pero teniendo en cuenta que esa diferencia de potencial no desaparecerá.
Ya mencionamos por qué, ¿cierto? Porque están en paralelo. Como están en paralelo, la diferencia de potencial es la misma de los elementos, tanto de los dos elementos que se están juntando como del equivalente. O sea que la diferencia de potencial queda. Lo que sí vamos a tener que reemplazar es el equivalente, ¿no? Aquí la resistencia, ¿ya? Aquí la resistencia, la cual, como te mencioné, está sometido a esa misma diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque son paralelos, pues, ¿no? Por eso nada más. Ya calculemos el valor de este equivalente, lo calculamos aquí, ¿ya? Me di cuenta que este de 500 está en paralelo con este de 400. Ya, cuando son dos, el equivalente sale al toque. El equivalente simplemente será el producto, o sea, 500 por 400, entre la suma 500 más 400. Y esto es 2000 sobre 9 ohm. Ya, esta cosita es entonces así, 2000 sobre 9 ohm. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Otra transformación de fuente, ¿cierto? Vamos a transformar esta fuente de acá, bueno, esta resistencia con esta fuente de corriente que están en paralelo en una resistencia con una fuente de tensión. Ya, pero eso va a originar que de repente esto de acá desaparezca. Pero estamos con suerte, porque en este momento ya podemos ver una relación entre IY e IX. Porque fijarse que si ahora nosotros analizamos este nodo de acá, me doy cuenta que la corriente que está acá la conozco, la corriente de acá también la conozco, porque conozco la tensión y conozco la resistencia. Y puedo igualarla a esta corriente. De ahí tendría una primera ecuación. A partir de ahí, esto de acá lo transformo, resuelvo la malla y tendría la segunda ecuación. ¿De acuerdo? De esa forma entonces no estaría perdiendo, digamos, la información del IX. Entonces vamos a hacer eso. A ver, por aquí estaría entrando este nodo, vamos a colocar por acá. Vamos a llamarle nodo P, ¿ya? Antes de seguir transformando, nodo P. En el nodo P aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya, me estoy dando cuenta que en ese nodo P está ingresando esta corriente que es 10 entre 500, ¿de acuerdo? Esta corriente de acá también ingresa, pero como te puedes dar cuenta, más arriba menos abajo, la corriente viene así. Ya, pero esa corriente, recuerda que está ingresando, es igual a la tensión, que es 400 por IX más IY, entre la resistencia, que es 2000 entre 9. 2000 entre 9. Y esto de aquí es igual a IY. Listo, operemos esto. Esto de acá sale 1,8. Aquí sería entonces 1,8 IX más 1,8 IY menos 1 más 0,8 IY. Y esto es igual a esta cosita que lo paso a restar. Menos 0,02. Listo. Aquí tenemos entonces nuestra primera ecuación. ¿Listo? Ya, sigamos reduciendo el sistema, como te mencioné antes, a una sola malla. Como ya rescaté el IX que estaba por acá, ahora el sistema lo puedo reducir directamente a esta parte y hallar su equivalente ahí a la izquierda. ¿Listo? Ya hallemos el equivalente de esa cosita que está aquí a la izquierda. Ya, su equivalente estaría formado por una resistencia por acá, una resistencia por aquí está, en serie con una fuente de tensión que tiene que ser independiente. ¿De acuerdo? En realidad es dependiente, ¿no? ¿Por qué la fuente de tensión es dependiente? Lo que sucede es que aquí tenemos una corriente IX, ¿cierto? Ah, no, perdón. No, con los elementos, está bien, perdón. Yo me he confundido. Creí que esto estaba parte del elemento, no. Es el valor que pasa por ahí. El elemento es una fuente independiente. Así que su equivalente también es una fuente independiente. Ya. Este de aquí es 2000 entre 9. Eso no cambia. 2000 entre 9 ohm. Aquí fijarse que la flecha apunta hacia abajo, así que el más hacia abajo. Y ahora el valor.
En este caso el valor recuerda que es el producto de ellos dos, porque recuerda que es fuente de corriente y resistencia. 10 entre 500, 2000 entre 9. El producto es 40 novenos. 40 novenos volt. Y listo, en este caso ya tenemos solamente una malla. Planteamos la ecuación para esta malla y tendríamos con eso la segunda ecuación, que por cierto en la malla que nos queda por resolver, o sea esta malla de acá, solamente hay dos incógnitas, IX e IY, ¿de acuerdo? Donde IY, fíjate que es la corriente que pasa por todos los elementos. IY pasa por acá e IY pasa por acá. Ya, IY va del más al menos, del más al menos. Muy bien. Aplicamos entonces aquí la ley de tensiones de Kirchhoff. Ya, voy a recorrer la mallita en este sentido y voy a comenzar de acá. A ver, al recorrer la mallita en ese sentido, al pasar por acá, vamos del más al menos. Disminuye, menos 40 novenos. Ya está. Vamos por este lado, del menos al más aumenta. Más 2000 sobre 9 y Y. Ya está. Seguimos por acá. De más a menos disminuye en este sentido, recuerda. Menos 30 y X. De acuerdo, de menos a más aumenta. Más, en este caso, 500 por Y. 500 por Y. Y por último, de más a menos disminuye, menos 25. Y esto de aquí es igual a 0. Ya está. Y de aquí tenemos entonces la segunda ecuación. Acomodando nos va a quedar así, ¿no? Acá va a ser primero menos 30 y X. Ya, sumemos estos dos. 2000 entre 9 más 500. Eso es más 6500 sobre 9 y Y. Y por el otro lado, 25 pasa a sumar y 40 novenos pasa a sumar. Quedando 265 entre 9. Ya, y esto lo tenemos que resolver en la calculadora. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, vamos a resolver en la calculadora por acá. Ya, opción, a ver acá. La opción 5, recuerda. Muy bien, son dos incógnitas nada más. Opción 1. Ya comenzamos con la primera, 1,8. Ya, el segundo es 0,8. Y el otro es menos 0,02. Ya está. Primera ecuación establecida. Vamos con esta. Menos 30. 6500 entre 9. Y el último, 265 entre 9. Quedando en este caso ese valor para IX. Vamos a copiarlo. A ver, IX es igual a... ¿cuánto era? Menos 0,0287. Menos 0,0287 amper. Y ahora IY. Vamos a la calculadora. Y ponemos aquí igual, y ese es Y, 0,0396 aproximadamente. 0,0396 amper. Y listo, esta es entonces la respuesta al problema, Y. Ahora vamos a comprobar este resultado resolviendo el circuito mediante otro método, ¿de acuerdo? Bien, amiguitos, entonces el método que voy a utilizar para comprobar el resultado es el método de corrientes de malla, ¿de acuerdo? Voy a colocar por aquí una corriente para esta malla que será I1 y una corriente para esta malla que será I2, ya. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las otras incógnitas, en este caso IX, en función de las corrientes de malla. Creo que es fácil reconocer que, por ejemplo, la corriente IX es igual a I1, ¿cierto? Porque esta corriente de malla está pasando por acá y al pasar por esta parte del circuito también va hacia la izquierda, lo mismo que él. Por eso es que estas dos corrientes son iguales. Ya está. Una vez que tenemos esto, ahora sí planteamos la ecuación de cada malla. Vamos con la malla 1. Aquí, comencemos primero con las fuentes de tensión. En este caso, la corriente I1 al pasar por la fuente de tensión va del más al menos, disminuye entonces, menos 10. Luego, esto de aquí es igual a la corriente de la malla multiplicado por la suma de todas las resistencias de esa malla, que en este caso son 500 y 400. Ya, pero ahí no acaba, porque aquí luego vamos a restar. Vamos a restar la corriente de la malla 2, que es la malla adyacente, y 2.
multiplicado por la resistencia que hay entre las dos mallas, en este caso 400. Listo, ya está. De ahí tenemos entonces la primera ecuación, la voy a escribir por acá. Será menos 10 es igual a, acá es 900, ¿no? 901 menos 402, ya está. Con eso entonces ya tenemos la primera ecuación. Ahora nos falta la segunda ecuación. Ya vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación obviamente de la segunda malla. Vamos por aquí con la malla 2, ¿ya? Mallita número 2. A ver, la mallita número 2, esta malla de acá. Comenzamos, recuerda, primero siempre con las fuentes de tensión. Al recorrer la malla en ese sentido de la corriente de malla, ¿no? La corriente de malla viene por acá, pasa por esta fuente de más a menos. Menos entonces, 30 y X. Pero hay otra fuente más, esta. Al pasar por él de más a menos, menos también. 25. ¿Listo? Y esto de aquí es igual a la corriente de la malla, que es I2, multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla. 500, 400, 900, ¿no? Voy a escribirlo ya. 500 más 400, ya. Pero fijarse que la malla 1 es adyacente a la malla 2, por lo tanto hay una resistencia común, 400. Sería menos I1 por 400. ¿Listo? Ya está. Pero recuerda que esta cosita yo sé que vale I1. Ya está. Muy bien. A ver, acá planteamos la segunda ecuación. El 25 lo dejo por acá. Menos 25. Ya, aquí va a ser así. Aquí hay menos 30, ¿cierto? I1. Y aquí hay menos 400. Esto pasa a sumar, quedando menos 370 I1 más 902. Listo. Esta es entonces la segunda ecuación. Y listo. Dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Vamos a resolver con la calculadora. Voy a mover esto un poquito primero. Ya, ahora sí. Aquí voy a colocar la calculadora, ¿ya? Ahí. Ya, vamos con la ecuación acá. Modo, ecuación, opción 5. Dos incógnitas, opción 1. Ya, a ver, planteamos la primera ecuación. Esta, ¿no? Sería 900 menos 400 y eso es menos 10, ¿no? Acá, esto. Listo, ya está la primera ecuación. Vamos con la segunda. Menos 370, 900, menos 25. Ya, a ver, igual, y ahí tenemos la respuesta. Eso de ahí es I1. Menos 0,0287. Vamos a colocar por acá. I1 es igual a menos 0,0287 amper. ¿De acuerdo? Eso de ahí es, ¿no? Ya está. Sigamos. Igual es el siguiente. Menos 0,0396. Y 2 es entonces menos 0,0396 amper. Ya está. Pero, ¿qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo I sub Y. Fíjate que la corriente I2 pasa por todos estos elementos y al pasar por esta línea va hacia la izquierda. Y él va hacia la derecha. Por lo tanto, tiene el sentido contrario. O sea que la corriente IY es menos I2. Pero I2 está arriba, por lo tanto la corriente IY es 0,0396 amper, que es exactamente lo mismo que nosotros hemos calculado hace un momento, ¿cierto? Por lo tanto, estamos confirmando que el resultado que hemos hallado es el correcto, estamos comprobando. Y listo, amiguitos, con eso entonces terminamos la comprobación. Y también el ejercicio y también este videito. Nos vemos. Teleguito. Chau, chau.